Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto horizontal en el que se tratan temas de actualidad. Se transmite por Cinevisión, Canal 19, en todos los cables del país y allende de los mares para la diáspora y para las personas que quieren ver un buen programa a través de streaming, YouTube, Facebook y todas estas plataformas de la internet. Con nosotros, don Eli. Saludos, ¿cómo le va? Nos va bien, casi nos sacamos el loto. Y don Andrés Licho Mato, que como siempre nos recibe con su comentario. Muy buenos días, Eli, buenos días, don Isidro. Gracias a todos. Vamos a dar las gracias primero a Dios, que nos permite un día más poder interactuar con ustedes, poder impulsar nuestros proyectos, poder caminar para unar esfuerzos y construir como aspiramos. Un país mejor, pero para todos, entre todos, con todos. Así es que necesitamos una sociedad compacta en ese aspecto. Hoy tenemos un buen programa, queremos que ustedes lo disfruten, tenemos una buena entrevista de la que usted necesita aprender, reflexionar, para que podamos también seguir caminando. Quiero hacer un breve comentario. De inicio, ya están en los medios, el presidente ordenó Hacienda, digo yo que es el primer proyecto de Magín, ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley de reformulación del Congreso. Y esa reformulación implica captar un dinero que aparentemente el Estado la tiene en reserva, seguro que va a cobrar algunos impuestos, pero, y que dice el mismo proyecto que va a aumentar en 3.4% el déficit fiscal. Pero tiene algo importante, y es que va a aumentar la inversión en infraestructura, inversión en capital, que es la mejor inversión que se hace en el presupuesto nacional. Va a invertirlo en infraestructura, en obras públicas, en el MIBE, en educación, etcétera, etcétera. Así es que esperamos que este presupuesto reformado pueda un poco recalentar la economía y pueda un poco poner a la gente un poco más contenta, porque ya los apagones están llegando al final, aunque sigue la guerra contra el gobierno por los apagones. La gente no sabe si le llegó la luz o no le llegó. Una guerra contra el gobierno por esa tanda de apagones que tuvo la semana pasada. Eso tiene un matiz distinto, pienso yo. La economía está reconocida por el propio gobierno ralentizada, así que este tipo de medidas lo que busca es inyectar dinero para que se dinamice la economía. Vamos a ver cómo les va. Esos son procesos que no son de la noche a la mañana, son lentos, pero nada, si no se da el primer paso, no se llega al segundo. Así que vamos a esperar. Lo que hay que pedirle a Dios y a todos los santos es que esto sea leve. O sea, es probable que ahí se esconda, dentro de ese manejo presupuestario, algún tipo de nuevo impuesto. O sea, una mini reforma fiscal, porque los recursos del Estado se han... Pero es una reforma al presupuesto. Sí, pero ahí pueden también colocar por lo bajo algún tipo de... No tenemos detalles, pero es posible que haya. Eso es posible. Bueno, lo intentaron en el primer presupuesto hace 5 años de colocar un impuesto y la sociedad reaccionó y lo quitaron. Pero es difícil en un rejuego así. La ley de presupuesto usualmente tiene una parte general donde pueden colocar unas disposiciones legales que creen algún tipo de impuesto o algunas tasas más que impuestos. Y luego tiene la parte de gasto. Según la información de prensa, están tomando dinero de los excedentes de años anteriores para aplicarlo a esa reforma. Entonces, ¿hay excedentes de años anteriores?
Bueno, esa es la No pregunta sabía yo que me- había. No sabía que habíamos, entonces no hay un problema, no hay De un problema- déficit. no hay un problema de déficit, no hay un problema fiscal. No, sí, porque la técnica presupuestaria te dice que si yo le doy 100X cantidad de dinero al Ministerio de Educación y no lo ejecuta, ese dinero que no ejecuta y que no está comprometido va a una hucha, va a una alcancía. A una Pero que cuenta. eso no es un dinero que tiene el gobierno guardado ahí, porque el dinero presupuestado está, para gastarlo, está Sí, pero ligado a la recaudación. pero si no lo gasta, No, si no lo recauda. si no lo gasta el presupuesto Luego de asignado. asignado, porque el Ministerio de Hacienda busca el dinero vía impuestos o vía créditos, préstamos internacionales o nacionales, coloca bonos, etcétera, y cubre el presupuesto con el déficit. El déficit es que le ingresan 100 y gasta 110, ese es el déficit. Pero esos 110 que tiene presupuestado sobraron 10, 5, 8. Pero el dinero está, porque lo buscaron por vía del préstamo, por vía de cualquier camino. Entonces ese dinero lo tienen allí, que estará en el Banco Central, en algún sitio, y lo están usando para estas cosas. Eso es lo que yo entiendo de la noticia. O sea, yo no soy experto en economía. Pero lo cierto es No estoy que el metiéndome a Estado, brujos, el sí. Estado dominicano necesita de más recursos Seguro. para continuar una serie de obras y el gasto estatal. Entonces vamos a ver dónde lo van a sacar. Ese rejuego. Vamos a analizar de el proyecto. quitarle Que no nos metan la mano en el bolsillo nosotros. Correcto, Bueno, correcto. vamos a una pausa y venimos entonces con las pinceladas para venir después con la entrevista estelar del día. Estamos en el mes de la restauración, del grito de Capotillo y la restauración. Y hemos difundido algunos videos sobre este tema. Pero hoy tenemos un tema muy especial de una dama que hizo su contribución desde la ciudad de Baní al proceso de restauración de la independencia de la República Dominicana. Veamos el video. Más breve no puede ser la presentación. Canela Mota salió a las calles de su natal Baní proclamando la República. Saludos. María de la Encarnación Mota Carmona es el personaje femenino que mayor incidencia histórica tiene con relación a la oposición en contra de la anexión a España en la hoy provincia Peravia. Son pocas las referencias bibliográficas y documentales sobre María de la Encarnación Mota, conocida como Canela Mota. Su madre, Ana Joaquina Carmona, casó con el general don Manuel de Regla Mota. Los Carmona provienen de la villa de Carmona, Andalucía, en el sur de España. Ana Josefina Carmona era hija de Esteban Carmona y Margarita González y nieta del teniente coronel Pedro Carmona, gobernador de Baní en 1770 y 1771. Los terrenos cerca de Sabana Way, que llevan el nombre de Carmona, son por ellos. Antes de avanzar en nuestro tema, recordemos que la anexión a España se refiere al periodo en la historia de la República Dominicana en el que el país fue reintegrado a la soberanía española tras la proclamación del presidente Pedro Santana el 18 de marzo de 1861. Este evento marcó el fin de la independencia dominicana, obtenida en 1844, y el inicio de un periodo de dominio español que duró hasta 1865. En Canela Mota existe un hecho significativo que marca su deseo inherente por defender a la patria, un acontecimiento plasmado por uno de los historiadores más reconocidos en la República Dominicana, Emilio Rodríguez de Morisy. Cito: con una bandera en la mano, posiblemente el 18 de marzo de 1862, Canela Mota salió a las calles de su natal Baní proclamando las insignias poéticas. Mi bandera no se baja, ella estuvo siempre arriba, es el alma de mi patria y por ella doy la vida. Fin de la cita. Según escrito en la revista Páginas Banilejas, Alcides García Lluveres cita: mientras se preparaba el 18 de marzo y en esta misma negra fecha, en Baní hubo manifestaciones de protesta. En los días que precedieron a la gran traición se celebró una junta popular de carácter nacionalista, muy alarmante,
tanto que por haberla consentido fue reemplazado el comandante de las armas, Wenceslao Guerrero. Y en el momento mismo en que los patricidas realizaban su obra, Encarnación Mota, la atrevida e inspiradora Canela, hija de don Manuel de Regla Mota, el ejecutor en Baní del hecho que ella habría condenado, salió a la calle clamando en contra del odioso hecho, derramó lágrimas de santa indignación e hirió el amor propio de los varones que consentían la consumación de tan vergonzoso perjuicio. Esa sublime mujer que se desliga así de lo actual, que se arropa ante la visión gloriosa de sus abuelos y ante la visión ternísima de soñados hijos libérrimos, será siempre un símbolo. Fin de la cita. Su intrepidez y valentía la llevaron a contraponerse a su padre, el presidente banilejo Manuel de Regla Mota, quien le aconsejó no interponerse en las actividades proselitistas, cita el historiador, quizás por su juventud y por las limitaciones de su género. Si bien las informaciones sobre su vida son escasas, Canela Mota fue considerada por el intelectual banilejo Ángel María Peña y Castillo como un prototipo de civismo nacional. En su honor, una calle de Baní lleva su nombre, al igual que una plaza cultural y un liceo. También, para distinguirla y recordarla, se construyó un gran mural y un busto. Canela Mota fue poetisa y, como señalamos al comienzo, son pocas las referencias bibliográficas y documentales, aunque es posible que se encuentren obras literarias que la mencionen o se inspiren en su figura, especialmente en el contexto de la literatura dominicana o poemas relacionados con la historia dominicana. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Muy buenos días de nuevo a ustedes. Vamos a ver ahora en la entrevista estelar de este programa. Les agradecemos siempre que estén ahí con nosotros, porque eso significa fidelidad. Para nosotros eso vale mucho. Hoy en la entrevista estelar tenemos a un profesional destacado, conocido, muy vinculado a lo que es el seguimiento de la seguridad ciudadana y de otros temas. El sociólogo Daniel Pou está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Daniel. Muy buenos días. Saludos. Muy complacido de estar aquí con ustedes y con su distinguido público. Gracias, Daniel. Quiero comenzar, Daniel, porque me preocupa. Usted fue de los iniciadores del plan de la reforma policial y del plan de conseguir un proceso de seguridad ciudadana moderno. Entonces, no sabemos en qué nivel está. ¿Usted está todavía en eso? Bueno, vamos por parte. Como ya que en el destripador. Vamos a comenzar. Yo dije desde hace mucho tiempo que la policía no resistía reforma, porque usted reforma lo que funciona con cierta desviación, ¿verdad? Con pequeños detalles que no pueden superarse, sino que la policía lo que requería era una transformación, porque la policía, en términos culturales, institucionales y en términos doctrinales, era una policía totalmente disfuncional con las exigencias que se requieren hoy en día para un cuerpo policial. La reforma no cabe en la policía, la transformación. O sea, esa policía no está en capacidad, no está en de capacidad asumir de los asumir retos del nuevo. los nuevos roles. Entonces, por eso yo pedí la transformación. Y además hay un detalle. Hasta el día de hoy, yo he sido el único dominicano que ha participado en todos los intentos de reforma de la policía. Participé cuando el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía hizo la reforma en el 2003. Una reforma que fue abortada por presiones de los grupos de poder dentro de la policía. No sé si ustedes recuerdan cuando se presentaron al Congreso un grupo de generales de la policía en retiro y ex jefes de la policía para que a la policía no se le hicieran reformas profundas que afectaban a los nichos de poder que siempre han subyacido dentro de la policía, que le han permitido una excesiva discrecionalidad en el manejo de los recursos, en el manejo de los ascensos, y que han generado
privilegios irritantes. Entonces yo participé en esa reforma. La segunda reforma en el gobierno del presidente Danilo Medina en el 2016, ahí hay una historia bastante extensa que contar, pero voy a resumir de alguna manera. En el 2014-2015, a mí me llamaron del PNUD para que ayudara en el Congreso a delinear lo que iba a ser la reforma de la policía. Yo, bueno, me integré a una comisión bicameral que había en el Congreso y la policía envió su equipo a discutir. El equipo estaba encabezado por el extinto general Albuquerque, que murió hace poco tiempo, un buen amigo que se sentaba a conversar con nosotros siempre, abogado. Y es el general Leonte Albuquerque. Leonte Albuquerque, una persona... Bueno, y ahí duramos, ahí me contrataron por 3 meses, pero duramos durante 11 meses trabajando. Una comisión que trabajó arduamente, comíamos en el Congreso, salíamos del almuerzo y seguíamos trabajando. ¿Por qué? Porque la anterior reforma de la policía no pasó de ser una cierta pincelada administrativa, entonces no queríamos que esa reforma fuera lo mismo, una reforma que medularmente y en términos doctrinales no transformaba a la policía, sino que le hacía algunos ajustes administrativos. Y la policía es el órgano del Estado que más poder acumula en este país. Entonces, bueno, cuando ese trabajo ya prácticamente estaba listo, que estamos afinando los artículos de las leyes, redactándole, corrigiéndole ambigüedades, llega del Palacio Nacional una reforma policial precocida, que no se discutió en el Congreso y fue la que se aprobó, y la que nosotros hicimos se tiró al bote de la basura, con órdenes expresas en ese momento del presidente de la República que fuera esa que se aprobaba, porque se coló, de acuerdo a los resultados que había llegado a la comisión, que la que nosotros habíamos elaborado desplazaba los ejes de poder dentro del ámbito policial, e incluso modificaba la relación de la policía con el Ministerio Público y modificaba la relación, además de la policía, con las demás instancias del Estado Dominicano. Se aprobó, se frustró el trabajo que se hizo con tanto denuedo, con tantos sacrificios. Nosotros a veces nos íbamos para el comedor con los papeles en la mano para seguir discutiendo mientras almorzábamos. Lamentablemente, incluso el documento que se llegó llegó al punto de redacción final desapareció del Congreso Nacional. Se frustró porque tampoco funcionó la que el Poder Ejecutivo aprobó. Entonces la que se aprobó es lo que lamentablemente tenemos hoy en día como ley orgánica de la policía. La policía dominicana, yo creo que es el único cuerpo policial a nivel mundial que la parte de doctrina está resumida en 3 párrafos. Yo trabajé en la de Guatemala, yo trabajé en la de Honduras, yo trabajé en la de Guatemala, trabajé cuando el actual presidente Bernardo Arévalo de León era delegado por un organismo internacional para el proceso de la reforma. Ahí yo conocí a Bernardo Arévalo y tenemos una buena amistad desde esa época. Pero déjeme preguntarle, esa ley orgánica es la que está modificando actualmente. La vigente. No, pero que la que está modificando actualmente la mesa de discusión que tiene el Ministerio de Interior y Policía, la que asiste el presidente. Bueno, el presidente los otros días habló de que hay que modificar la ley orgánica de la policía. Yo lo había dicho desde el inicio. Esta ley orgánica indiscutiblemente va a haber que modificarla tarde y temprano, porque hay que recordar que el presidente dijo, como no se hicieron los reglamentos, la mayoría de los reglamentos de la ley anterior,
nosotros con los reglamentos podemos ir introduciendo los cambios en la policía. Pero parece que ya se llegó a un punto en que la ley orgánica obstruye los cambios que hay que hacer en la policía. Entonces el presidente habló que ya se está preparando una comisión para formular una nueva ley orgánica. Yo espero que esa ley orgánica tenga la robustez necesaria para producir ese proceso de transformación y que no se limite a hacer una ley de cambios administrativos. ¿En qué está ese proceso en estos momentos? No le puedo decir porque es el secreto mejor guardado. Pero ¿cuál sería lo fundamental en una transformación total de la policía? En dos o tres elementos fundamentales. Primero, la policía no puede ser un órgano discrecional. Okay. Para comenzar, la policía debe ser un órgano transparente. Y la policía no es un órgano de decisiones políticas, porque para eso está el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano político, es el ministerio que es la sombrilla que protege a la policía. Porque la policía no es un órgano político para tomar decisiones políticas. Es operativo. Es un órgano operativo de gestión y de intervención. Entonces, eso es lo primero. El segundo aspecto, la policía tiene que tener más controles internos y externos. En la policía debe haber un órgano auditor, no auditor de la parte económica, financiera, sino del desempeño, promociones, ascenso, funcionalidad de los órganos, que se mantenga vigente, y tienen que ser personas especializadas. Eso es el segundo aspecto. El aspecto, todos esos aspectos, que serían muchísimos, la parte administrativa, controles, transparencia, rendición de cuentas, contrapesos incluso, y adscripción de la policía a una política de seguridad. Porque un órgano del Estado tiene sentido, sobre todo un órgano de intervención como es la policía, tiene sentido en la medida en que el Estado tiene una política de seguridad ciudadana y la policía se diseña en función de las necesidades de esa política. Los órganos no deben existir como entes abstractos. Pero esa policía puede garantizar la seguridad ciudadana de por sí. La policía es una parte. Una parte, eso es otro tema, que la policía no puede llevar sobre sus hombros todo el peso del éxito o el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana. ¿Qué otro órgano del Estado deben de intervenir ahí? El Ministerio de Interior, no, las Fuerzas Armadas. Yo soy totalmente adverso a que las Fuerzas Armadas participen en labores policiales, totalmente adverso. Sí, las Fuerzas Armadas pueden ser un elemento auxiliar para enfrentar determinados tipos de delitos que requieren respuesta militar, no respuesta policial. Entonces, pero las Fuerzas Armadas no deben de estar involucradas ni en labor de prevención ni en labor de persecución penal. Daniel, en lo que el hacha va y viene, tenemos una buena ley orgánica de la policía. No se puede mejorar la efectividad de la actuación policial con menos brutalidad hacia la ciudadanía, hacia el ciudadano, dándole desde la academia una mejor orientación. Porque da la impresión de que todavía se usa en los cuerpos policiales la expresión que decía antes, el civil es tu peor enemigo, combátelo. Es decir, al margen de todos esos procesos legales que se requieren para obtener una buena policía, no puede salir un policía, un agente policial, a darle un buen trato a la ciudadanía. Claro que sí. Para eso hay protocolos establecidos que usted lo tiene que convertir en una cultura institucional. Cuando te digo que lo tiene que convertir en una cultura institucional, es que un policía automáticamente está frente a un ciudadano, debe reaccionar en función de esos protocolos. Señor ciudadano, usted me permite sus documentos, manteniendo la distancia, eso de que
Los otros días yo iba de Santiago a Puerto Plata y me detiene una patrulla de la policía en requisición. Cuando bajo el cristal, viene el policía y me da la mano y se la dejo tendida. Y le dije... ¿Eso es una descortesía? No, no, al contrario. Y le dije, agente, usted tiene que ser más enfático en su seguridad. ¿Y por qué? Se molestó porque yo le dije, porque eso que usted hace es una oportunidad para perder la vida. Usted no sabe quién soy yo, ni qué reacción puedo tener. Y usted lo que está arriesgando su vida. Un policía no está para estar saludando, dando mano y esas cosas. Usted incluso tiene que mantener una distancia de 2 pies del vehículo para poder reaccionar en caso de que yo lo pueda agredir. O sea, un policía tiene que funcionar en condición de alerta todo el tiempo que está en servicio. Pero es necesario para lograr eso una reforma con muchísima ley, muchísimos No, es que las leyes no transforman. La ley lo que hace es que normatiza el funcionamiento de la institución. Lo que hay que cambiar es la cultura, y la cultura se cambia con una nueva doctrina policial. Un programa de modificación de conducta, ¿no? Educación. Sí, educación, formación, entrenamiento. Yo escucho siempre al presidente decir que hay una nueva policía, un nuevo entrenamiento, y que lanzan a la calle nuevos agentes que están entrenados con cámara, con qué sé yo. Lo que pasa es que esos nuevos agentes cohabitan con agentes que tienen 20, 30 años con una policía sin doctrina, que incluso personaliza la interacción de él con los ciudadanos. El otro tema es que la policía tiene que alterar su visión de sí misma y su visión de la relación que tiene la policía con las demás instancias del Estado. Yo vi un coronel de la policía casi abofetear a una señora del Ministerio Público porque ella le dio una orden. Y se la dio de buena manera, una señora muy educada. Era un caso de un robo de un vehículo. Y había que hacer un allanamiento porque se descubrió un dealer en Boca Chica que se dedicaba a comprar vehículos robados. Y él se oponía a que se hiciera el allanamiento. Después se descubrió por qué él se oponía. Una consideración. No es posible hacer un programa de descentralización de la policía, particularmente en la policía preventiva, un programa a 5 a 10 años, involucrando a los municipios, involucrando... Correcto, esa es otra de las propuestas que yo hice inicialmente. Porque cuando a mí se me nombró asesor en la primera comisión ampliada, no fue porque la cara mía, yo no conocía al presidente de la República. Yo no conocía a Chubasque, yo no conocía a nadie, sino que encontraron 3 diagnósticos que yo había hecho sobre la policía. Uno en que participé con otras personas. Encontraron que en los archivos habían 3 diagnósticos sobre la Policía Nacional. Uno que dirigí, fue un colectivo, otro en que participé y otro que fue personalmente mío, pagado por organismos internacionales. Y cuando llega Vila y empieza a hablar de la policía, es lo que está hablando de los diagnósticos que se hicieron, porque al final de cuentas Vila no sabía nada de policía. Vila es el español que estuvo por allí. Vila trabajaba temas de VIH y prevención en la Comunidad de Madrid. Yo no sé cómo ese señor llegó aquí para participar en un proceso de transformación de la policía, porque no es su expertise. Y un día le dije, enséñeme una obra de usted escrita, enséñeme artículos, usted no tiene nada escrito. Bueno, pero Daniel, volviendo al asunto policial, hay una transformación, yo digo, que este gobierno ha implementado, que hay que reconocerle que ha habido un notorio cambio. El eje de la parte social es fundamental para cambiar la cultura de actuación de la policía. Y hay que trabajar al ciudadano, porque el ciudadano tiene... Por ahí voy. El eje de la educación, ya se están creando las universidades y los centros de adiestramiento de más largo espacio de tiempo. Eso es algo que va a evacuar un policía joven. Ahora me dicen que la policía tiene una fila de casi 10.000 aspirantes que no tiene cupo, porque ahora todo el mundo quiere ser policía, sobre todo el 60% mujeres. Eso quiere decir que hay una transformación ahí. Bueno, en la imagen. Es que en la policía había un germen de la transformación. La policía tiene el IPE. Cuando yo regresé de Europa en el año 2000 y me incorporé a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ¿tú te acuerdas, Eliger, que nos encontrábamos? Y
Flatso fue el primer órgano multilateral que empezó a trabajar con la policía. Yo entré a trabajar con la policía como profesor honorífico. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve un aula llena de coroneles y tenientes coroneles querían hacer pipían conmigo, porque este civilón, porque la policía le han de producto de la herencia trujillista, le han vendido la idea de que ellos son militares, ellos no son militares. Eso es lo que quería preguntarle. Esa concepción militar dentro de la policía no le habrá hecho daño a lo largo del tiempo. Claro, la visión constabularia de la policía, es lo que se llama la visión constabularia. Todavía que hay coroneles y generales que dicen que ellos son militares. Y ha habido jefes de la policía que lo han sacado de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y lo han colocado al frente de la policía. Hasta la reforma del 2013, que fue que lo prohibió. Fue el único artículo que permitieron los generales de la policía que se aprobara, porque los perjudicaba a ellos, porque muchos de ellos estaban en fila para ser jefe de la policía, como se llamaba hasta ese momento, y resulta que le mandaban un general de uno de los cuerpos castrenses y lo colocaban y le frustraban las expectativas, rompían todo el esquema. Entonces, eso del 2003 no se produce. Daniel, ¿hay disminución de la criminalidad, de la delincuencia? Porque uno nota un mayor patrullaje en la calle. Sí, hay mayor presencia. ¿Le han quitado, todavía permanece en la policía esa idea de que a un general retirado, a un supermercado le envían un equipo de la policía para que cuide una propiedad privada, sacándolo de las calles donde deben de combatir la delincuencia? Sí, ha disminuido. Ha disminuido, pero todavía sigue siendo una práctica por la excesiva discrecionalidad que tienen los comandantes de zona. Y eso es un comandante de zona puede decir a tal negocio. Tiene 10 unidades, le dice a una de las unidades, váyase al supermercado Chimbilín y póstese en la puerta que va a llegar el dueño y tiene que tener seguridad extra y esas cosas, porque ese dueño del supermercado le manda una compra todos los meses a su casa. Daniel, y los destacamentos han mejorado. Uno va a poner, por ejemplo, yo recuerdo que uno iba al destacamento de Villa Francisca, donde yo me crié, a poner cualquier denuncia y había un expediente con una mascota. A veces el bolígrafo tenían que hacerle así para que sacudirlo para que no había la mascota. O sea, con todo estos aires de reforma, ¿ha llegado una brisita de reforma a los destacamentos? Sí, y sobre todo el doctor Guido Gómez Mazara, Don Guido, a través del Indotel, ha desplegado un programa gradual, porque no se puede hacer de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, porque incluso hay que acondicionar las instalaciones, colocar internet, tecnificar al personal, porque imagínate, hay algunos ahí que tienen serios problemas hasta para escribir su nombre. Correcto. Y entonces, definitivamente, eso se está haciendo. El año pasado, si mal no recuerdo, fue que se inauguró en el departamento, en el destacamento de la 40, donde estaba el centro de tortura de la 40. Se inició ese programa, ha ido progresando. Guido tiene un compromiso con la policía, él y yo siempre conversamos de ese tema. Y pues nada, es una iniciativa loable, son muchísimas iniciativas. Pero en términos operativos, yo estoy en Bávaro y pongo una denuncia, y yo vivo aquí en la capital. Esa denuncia que yo pongo en ese destacamento de Bávaro, ¿le llega a todos los destacamentos de la región? No, todavía no hay ese nivel de interconexión. Pero eso se puede hacer. Se puede hacer. Sí. Hay que digitalizar. Hay que digitalizar toda la policía. Porque entonces el que cogen preso en Boca Chica, que no hay computadora con internet, nunca va a aparecer. Nunca. Entonces, eso requiere. Eso lo hizo Honduras. Honduras lo tiene hecho. Y de hecho, a nivel hasta de la policía municipal, y la data de homicidios, la data de asaltos, la data por ejemplo, robo con escalamiento en propiedad privada, ellos mismos la introducen en el sistema. Se le llega a todo el país. A todo el país. Y cuando hay detenciones,
esa detención le llega a todo el país. Las estadísticas, yo siempre he considerado que en la policía son fundamentales porque eso le ayuda a planificar el patrullaje y la prevención. Pero tú sientes que la ciudadanía le ocurre algo, le roban, a un motorista pasa, le quita la cartera a una dama y la persona no denuncia. Y por supuesto ese acto delictivo no queda registrado en ningún lado y no entra en las estadísticas. Esas estadísticas funcionan en la policía. Hay ese sistema de recoger toda esa data y al menos que les sea útil para sus efectos de patrullaje y prevención. Aquí el único observatorio científico que hay es el CAPSESI, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Y lo digo porque yo lo dirigí durante casi 2 años. Cuando yo llegué ahí, la computadora más moderna que tenían tenía 8 años. Los programas no tenían licencia, los software, se trabajaba. Bueno, hicimos unas diligencias y gracias a Chu Vázquez y a unos organismos internacionales que pudimos remodelar el espacio, porque teníamos gotera del aire acondicionado viejo que había, entraba polvo. Y incluso con equipos prestados empezamos a trabajar. Y en 1 año y pico hicimos 2 años de estadística criminal de este país. Y fue la primera vez que se publicó la tasa de heridos, que es una tasa, un indicador muy importante. Y eso causó mucho disgusto, incluyendo a la policía, que se disgustó mucho. Porque la policía tenía una tasa de homicidio infravalorada. ¿Por qué? Porque la policía tenía como homicidios a los que son muertos in situ. Y en el año 2016 República Dominicana firmó un acuerdo que se llama el Clasificador Internacional de Delitos con Naciones Unidas y lo suscribimos. Y todo acuerdo internacional tiene carácter constitucional. Y ese acuerdo decía, entre otras cosas, entre muchas cosas, y tenía el listado de indicadores a que debíamos aspirar. Nosotros nos quedamos en 16 indicadores. Yo estaba aspirando a dejar, si continuaba ahí, a dejar eso por lo menos en 25 indicadores. Porque el concepto criminalidad es un concepto muy difuso. Tasa de homicidio no es criminalidad. Tú puedes tener una tasa de homicidio baja, pero puedes tener una criminalidad alta. Entonces, ¿qué sucede? En ese acuerdo que firmó República Dominicana, o esa adscripción al Clasificador Internacional del Delito, dice que toda persona que muere 1 año, en el interín de 1 año después de ser herida, en el interín de 1 año, a consecuencia de esas heridas, hay que incluirla en las estadísticas del año en que se produjo el incidente. Daniel. Entonces, yo tuve una confrontación muy fuerte con la policía, estando TEN dirigiendo la policía, porque él decía que mi data era alterada. ¿Por qué? Porque cuando él daba una tasa de homicidio de 11, yo se la disparé al 13. Y sobre todo, tuvimos que trabajar con salud pública, porque salud pública tenía el problema que nos tenía que reportar. Porque el CAPSESI tomaba data de la policía, tomaba data de la Procuraduría General de la República, tomaba data de la prensa. De salud pública, no, de la prensa no, porque era data geolocalizada, todo era data geolocalizada. A veces nos aparecía el mismo muerto de la policía en 3 provincias diferentes. En fin, y nosotros ajustábamos eso, y luego que toda esa data se depuraba, se publicaba. Dani, déjame hacerte una última pregunta en este minuto final. Mira, en el Ministerio de Defensa existe un departamento, creo que se llama C5. El C5I. Ellos dicen que por ahí ven a toda la República, es como una especie de panóptico, de ojo mágico. Eso, que lo ven todos, según ellos, ha contribuido a disminuir, a mejorar la seguridad ciudadana.
No tengo idea de que eso haya O contribuido. sea, entonces, ¿de qué está Porque eso? la data sin análisis no sirve para Sí, pero nada. ellos ven, supuestamente ven en vivo todo lo que está ocurriendo y yo me imagino que, Bueno. mire, en la Duarte con París hay esto. Bueno, Yo- pero ellos dependen de la cámara del 911, que la mayoría están fuera de servicio hoy en día. O sea, O sea, el de las Fuerzas Armadas depende del 911. ellos no tienen cámaras para eso. Daniel, se nos terminó el tiempo, pero a mí me hubiese gustado, me gustaría que usted brevemente me diga cómo recuperar la confianza de la sociedad en la policía. Es uno de los principales retos que tiene este proceso de reforma. Yo le llamaría de transformación. Yo aspiro a que sea de transformación, no de reforma. Porque justamente el ciudadano es, en términos de políticas de prevención de seguridad, es el ariete de primera línea de esa política. Y si no contamos con la confianza de los ciudadanos, la participación, que hay que decir que en la política de seguridad ciudadana incluso el ciudadano es un actor de primera línea. En la implementación, en auditar las políticas hay que auditarlas y ver si los programas están funcionando, si se adaptan al contexto donde se están aplicando y todas esas cosas. Entonces, si se logra eso, se ha dado un paso para la humanidad en República Ese es el objetivo. Dominicana. Daniel, se nos ha terminado el tiempo, pero con esa pregunta y esa respuesta un poco reducida, nos hace un compromiso de que usted vuelva aquí al programa. Bueno, yo me dispongo a sus órdenes, ustedes me diligencian solamente. Seguro. Daniel Pou, sociólogo y un experto en el trabajo de seguridad ciudadana, en reforma de la seguridad de la policía para la seguridad ciudadana. Ha estado con nosotros, se lo agradecemos infinitamente. Y a ustedes por la sintonía, pues evidentemente que les invitamos a que mañana estén ya otra vez en lo que es Sociedad y Seguridad Social. Gracias a él y gracias Isidro por nuestra compañía. Así que hasta mañana si Dios quiere.